bienvenido a este tercer vídeo sobre el enfoque matemático respecto al COVID-19. Esta vez veremos cómo calcular el día cero de la epidemia, la evaluación de la eficacia de las medidas que se han tomado y por qué hay un nuevo foco en Italia. Y empezaremos por ver cómo calcular la tasa de contagio. O dicho de otro modo, cuántas personas son infectadas por cada nuevo caso. Para ello tomaremos la curva de nuevos casos diagnosticados. El inicio de esta curva fue prácticamente lineal hasta el punto que señala la flecha. Podemos asumir que en ese tramo las medidas tomadas todavía fueron pocas o ineficientes. De modo que la epidemia tomó la velocidad de propagación normal. La modelización de toda epidemia puede resumirse en la fórmula que veis, en la que el número de infectados se puede obtener a partir de la tasa de contagio elevado al número de periodos temporales observados. Si por ejemplo tomamos la tasa de contagio 2, implica que cada persona esté contaminando, infectando a otras nuevas 2. En cada periodo de observación observaríamos que la tasa hace que se incremente el doble el número de personas contagiadas. Estos modelos siempre tienen una representación exponencial, como la que veis en este gráfico. Se trata pues de ver el matching existente entre esta curva exponencial y la primera recta que hemos observado anteriormente y está mostrada bajo un recuadro. Cuando se encuentra la coincidencia, la tasa de contagio resultante es de 1,17, muy cercana a la estimada por organismos oficiales como la OMS, que se evalúa en entre 1,2 y 1,3. ¿Qué podemos aprender de este nuevo dato? Francamente mucho. Podemos empezar por extrapolar y encontrar el día cero de la epidemia. Podemos evaluar la eficacia de las medidas tomadas por China para mitigar la propagación de esta epidemia. E incluso podemos evaluar cómo evolucionaría la epidemia en un país cuyas medidas de protección sanitarias fueran más débiles. Empecemos por la determinación del día cero de esta epidemia. Vamos a sobreponer al modelo matemático para la extensión de la epidemia dos informaciones comunicadas por la OMS los días 2 de enero y 20 de enero. Corresponden a la primera comunicación de esta enfermedad en la que encontraron 44 casos. El modelo apuntaría de que esta información podría haber correspondido al día número 45. La comunicación dada el día 20 de enero, con 287 casos, nos lleva a determinar el punto temporal del día 56. Llevando ahora estos dos puntos sobre el modelo matemático anterior, apunta a una extrapolación de que el punto cero se encontró el día 22 de noviembre de 2019, pudiendo ser esta la fecha en la que la primera persona se contaminó con este nuevo virus. Abordemos ahora el tema de la eficacia de las medidas de mitigación tomadas. ¿Qué tal de efectivas han sido? El modelo matemático anterior nos ofrece el número de personas infectadas que podríamos tener en caso de no haber puesto medidas de mitigación por parte del gobierno chino. A mitad de febrero ya se valoran sobre el 1.000.000 de personas y unas 20.000 muertes. Comparando estos datos con los registrados, observamos que el nivel de reducción ha sido mayor a 100 veces. Luego las medidas tomadas han sido realmente efectivas. ¿Qué pasaría si la misma infección se extiende a un país con menor garantías en la protección y organización sanitaria? Para este cálculo voy a emplear un indicador internacional que no se está teniendo en cuenta en estos momentos y que puede ser muy importante. Se trata del índice TDR. El ratio de dependencia total no es otro que la proporción entre menores de 14 años y mayores de 65 respecto al total de la población. Fíjate que precisamente este es el target de población del COVID-19. No porque no ataque al resto, sino porque esta es la población menos protegida frente al virus. Por tanto, vamos a observar dónde el TDR es mayor en el mundo y si coincide con que este país además tiene una elevada población. El mayor TDR en el mundo y con una población muy elevada, por encima de 200 millones, es concretamente Nigeria. Es además un país débil, no es rico ni tiene un sistema sanitario muy fuerte,
con lo cual sería un lugar donde el virus proliferaría sin ningún problema y se extendería rápidamente. Nos desplazamos ahora hacia Europa para tratar de entender qué sucede en Italia y por qué ahora es el nuevo foco del COVID-19. En Italia hay 60 millones de habitantes y un TDR del 60%. La protección sanitaria podríamos estimar en media. La combinación de todo ello nos lleva a entender por qué se ha iniciado en este lugar de Europa. Comparemos estos factores entre China e Italia y veréis que no son tan distintos como podríais pensar. En este gráfico veis la evolución en el tiempo, en los 2 últimos siglos, de este indicador. Como en China era muy grande y en Italia ha sido estable hasta el último incremento que ha habido en los últimos años. El punto de corte señalado por una flecha en el gráfico muestra precisamente el momento en que Italia muestra este indicador por encima de China y quedando en las primeras posiciones dentro de Europa. ¿Pero debe ser Italia el foco que nos preocupa más en este momento? Los datos apuntan a que debemos preocuparnos más en la República de Corea. Para no hacer demasiado largo este vídeo, trataré en el siguiente la clasificación de los factores de riesgo, población, densidad, TDR, sistema sanitario débil y algunos otros, país por país. Y con respecto al modelo dado en el primero de los vídeos, ¿qué tal se está portando? Pues realmente está dando aproximaciones bastante buenas, de manera que los pronósticos y las muertes reales son datos bastante parejos. Sin embargo, si lo actualizamos con la última información ofrecida por la OMS, vemos que la fecha prevista para finalización de esta epidemia se va un poco más lejos de lo previsto inicialmente. Como visto anteriormente, el número de muertes por día llegó a su máximo y empieza a declinar, quizás con una velocidad inferior a la prevista inicialmente, y nos lleva ahora a fechas de finalización antes de acabar el mes de marzo. En cuanto al modelo de total de muertes y previsión de futuro, el modelo sigue comportándose como vimos anteriormente, con una estimación cercana a las 4.500 muertes. Espero que toda esta información esté resultando útil para ti y si quieres seguir los siguientes vídeos no te olvides suscribir al canal. ¡Hasta luego!